Hola, hola, bienvenida a otro episodio más de Inversionista Gal Podcast. Tu host Noraika Dávila y hoy vamos a estar hablando sobre la inflación. Porque es que la inflación no te afecta tan solo hoy, no tan solo te afecta en el costo de estilo de vida hoy, sino que también te afecta en tu plan de independencia financiera, en tu plan de retiro, porque para poder protegerte sobre la inflación, tienes que ajustar no tan solo tu estrategia de inversiones, también tu estrategia sobre los gastos de tu estilo de vida, pero más importante, ajustar ese plan de cómo vas a lograr tu independencia financiera dependiendo de dónde vives. Así que si quieres saber más sobre este tema, vamos a estar hablando en este episodio. Recuerda que este podcast es traído a ti gracias a Inversionista Gal Academy, una academia virtual donde tratamos temas y cursos y programas para ayudarte a convertirte en un inversionista Gal y que puedas lograr tu independencia financiera. Dependiendo en la etapa donde te encuentres, puedes encontrar programas desde lo más básico, sobre cómo organizarte, sobre cómo hacer tu plan consciente con el programa Gal Consciente, y también encuentras el programa Inversiones Fit, donde aprendes cómo invertir tu dinero para tu futuro con la mentalidad de lograr tu independencia financiera desde cero. Así que ahí aprendes a crear tu portafolio que se diseña a ti, a tus metas y a tu tolerancia al riesgo. Así que eso es un buen lugar para empezar si estás aprendiendo a invertir, porque no es invertir por invertir, no es tan solo abrir una cuenta de inversiones, sino hacerlo con estrategias y tener en mente cómo te vas a organizar para tu retiro, para tu independencia financiera. También hay más programas dentro de esa academia, así que recuerda visitar la página web. Así que nada, mi voz está un poco ronca, me disculpan, pero no quería dejar de grabar este episodio por mi voz, me duele un poco la garganta, pero nada, cosas que pasan. Así que feliz de que estés aquí conmigo, un episodio más. Este tema de la inflación es un tema bien importante. Vamos a hablar sobre las cosas básicas, cómo protegerte, qué es, cómo te afecta, cómo protegerte. Y básicamente, ¿cómo se ajusta tu plan a lograr tu independencia financiera tomando en cuenta lo que es la inflación? Así que vamos a empezar a hablar bien brevemente qué es la inflación, qué es lo que es. Es básicamente el aumento en el costo de vida y esto pasa a nivel de la economía global. Es que tu estilo de vida te cuesta más. ¿Qué significa que tu estilo de vida cueste más? Significa que el dinero que tienes hoy, el dinero que estás ganando hoy, vale menos. Que lo que antes te costaba con lo que tú podías comprar $1,000, pues hoy día te puedes comprar menos con eso, ¿no? Así que también tiene dos partes: el aumento en los productos, el aumento en los servicios, y también tiene la parte de que disminuye lo que vale el dólar si estás en Estados Unidos, en Puerto Rico. Claro, la inflación no se ve solamente en Estados Unidos, en Puerto Rico. La inflación o este por ciento que se mide en por ciento varía dependiendo en qué país tú estás. Así que dependiendo del país es un por ciento diferente. Así que vamos a hablar sobre primero cómo se mide para entonces hablar cómo es dependiendo de qué país está. Así que la inflación se mide por la tasa de inflación, o sea, el inflation rate. Así que se mide por este índice, el CPI, y ese es lo que se reporta mensualmente, anualmente para cada país. Vamos a hablar sobre la tasa de inflación para Estados Unidos para el 2021. Al momento que se está grabando este episodio, el podcast es en noviembre del 2021 y fue reportado un 6.2%. Así que la inflación es esperada, la inflación es normal. De hecho, un número promedio, digamos cerca de un 3% de inflación, es saludable. De hecho, es esperado porque eso significa que la economía
va en crecimiento. La economía de un país va creciendo si su inflación pues va creciendo a 1% módico. ¿Qué es un promedio? Pues un promedio estamos hablando cerca de un 3%. Un ejemplo, en Estados Unidos en los años anteriores ha sido 1.5, 2%. Hace 30 años no se veía un número tan grande como este, como un 6.2%. Así que vamos a hablar sobre las causas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es que pasa que este por ciento es más alto? Bueno, pues hay varias causas de la inflación. Es un tema extenso, es un tema un poco complejo, pero esto se estudia en el ámbito de la macroeconomía, ¿verdad? En macroeconomics. Pero sin embargo, afecta a tus finanzas personales, específicamente afecta tu meta de lograr tu independencia financiera. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un número de, mira, esto es cuánto yo necesito para pagar por mi estilo de vida, claro, si cambian varios años, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo esto afecta tus finanzas personales? Así que no tenemos que ser expertas para entender lo que es la inflación, ni tampoco para protegernos. Así que por eso es que te traigo este tema en el día de hoy, porque mi idea no es que te vuelvas experta, yo no soy experta en este tema, sin embargo, es entenderlo e internalizarlo de una manera que te puedas proteger y puedas planificar tu independencia financiera de esa manera. Así que ya hablamos sobre lo que es la inflación promedio. Ahora, el problema no viene cuando estamos hablando sobre la hiperinflación, una inflación más grande, una inflación más con más impacto sobre la economía global de un país o más impacto sobre lo que son tus finanzas personales. ¿Por qué es la causa? Vamos a hablar de tres causas, pero principalmente esto después de varios eventos, ¿no?, históricos, se han visto estos periodos de inflación en el pasado, con la Segunda Guerra Mundial, con varias cosas. ¿Por qué? Porque la causa número uno es la demanda. Cuando hay una alta demanda por un producto, ¿no? Y cuando hay más dinero en el bolsillo del consumidor. Esto fue exactamente lo que ocurrió durante la pandemia en el 2020. El gobierno de Estados Unidos, para darle un impulso a la economía, claro, imprimieron, pusieron, ¿no?, a circular una cantidad mucho más grande de dinero. Estamos hablando de 3 trillones, cerca de 3 trillones, sí. Por lo general, la Reserva Federal de Estados Unidos sí va imprimiendo más dinero, ¿no? Y esto, pues, esto ya hay que entenderlo a nivel de macroeconomía, no quiero entrar en todos los detalles acá, pero lo que significa es que si imprimes más dinero, mucho más, esto eventualmente va a catch up, esto va a entrar a lo que es la inflación, porque eso significa que se está devaluando lo que es el dólar en este caso. Importante, en el pasado, hace muchos años, el dólar, el USD, estaba respaldado por el oro. Actualmente no. Así que si quieres saber más sobre esto, puedes entrar a la página web de la Reserva Federal de Estados Unidos y ahí puedes aprender más sobre cómo es que funciona, cómo es que se imprime el dinero, cómo es que tiene valor, pero básicamente no. Así que aquí estamos hablando de que la Reserva Federal, sí, ellos invierten, ellos tienen lo que son los bonds, los bonos. Si sabes ya sobre estos temas, vas a saber sobre lo que estamos hablando. Así que una de las causas principales es la demanda. La demanda de cuando hay más estímulos, el comportamiento de las personas es gastar, es consumir más. Mientras más personas quieren consumir, más sube el producto o el servicio. Así que eso es cuando hay mucha demanda, suben los precios y eso causa el efecto, es la inflación. La segunda causa es la escasez en suministros. ¿Qué está pasando actualmente? Con baja producción de suministros, no se encuentran los raw materials, ¿verdad? Los productos principales para hacer cosas no se consiguen, como por ejemplo lo que está pasando ahora con los carros. Un carro usado hoy día, en el momento de grabar este podcast, cuesta igual que hace varios años o quizás hasta un poco más. ¿Por qué? Porque hay una escasez en los chips
que van al carro. Así que la escasez de los suministros, y esto va ya a nivel de comida, a nivel de productos, a nivel de servicios, esto también hace que suba los precios, causando un aumento en la inflación. Así que de la misma manera, la tercera causa es un aumento en el costo de producción. ¿Por qué? Porque es como el espiral. La materia prima sube y entonces todos los productos derivados suben y cuesta más hacer el producto, y esos costos se le pasan entonces al consumidor. Eso pasó el año pasado cuando subió la madera, por eso subió también el mercado en bienes raíces. El mercado en bienes raíces también subió mucho. ¿Por qué? Porque había más demanda. Así que todo esto se une cuando hablamos de la inflación. Es un conjunto de cosas que hacen que suba el costo en general del estilo de vida. Así que si quieres ver más ejemplos sobre esto, puedes pasar por mi página web, @inversionistacal. Y ahí puedes ver más gráficos y más detalles sobre ejemplos de cómo estas causas y estos efectos afectan, ¿no?, lo que es la inflación. Así que históricamente esto se había ido, la inflación es normal, pero la hiperinflación es cuando hay estos eventos que interrumpen la economía. Algo que se ha notado a través de la historia es que estos efectos de la inflación no se ven hasta 1 año o 2 años después que ocurre el evento. Así que el efecto de la inflación que estamos viendo, un 6.2%, es claro causa en parte de la pandemia, pero aún está por verse el efecto principal. No se sabe si esto es lo máximo. Puede ser que suba mucho más, claro. Está en el mejor interés del gobierno, los gobiernos, de controlarlo. Y menciono esto ¿por qué? Porque la pandemia fue algo que ocurrió a nivel global. Así que no estamos hablando solo de una inflación en Estados Unidos, estamos hablando en una inflación en todos los países. Así que también voy a estar compartiéndote una gráfica sobre los números de la inflación, ese por ciento, esa tasa de inflación, dependiendo del país. Y esto es importante por varias razones. ¿Por qué? Porque una de las maneras de tú protegerte contra la inflación es si tú eres flexible de dónde mudarte, cómo mudarte. Puedes, una vez logras tu independencia financiera, una vez te retiras, puedes estratégicamente ir a lugares donde la inflación es más baja de donde tú vives, y esto ayuda a que tu portafolio pues siga creciendo y no te afecte tanto lo que es esa inflación. Así que es importante, si tú estás escuchando este podcast, eres inversionista o todavía no seas una inversionista legal, no importa si eres o no eres, la inflación te afecta a ti sin importar si eres inversionista. ¿Ok? Así que quería tomar ese punto. Así que muchas veces cuando pensamos en la inflación, y de hecho esto yo también lo pensaba, vamos a invertir en oro porque el oro es más estable, etc. Resulta que, como te mencioné anteriormente, primero, ya en la Reserva Federal el dinero ya no está respaldado por el oro, así que no va relacionado. Y segundo, es que en el pasado, cómo se ha comportado en el oro se ha demostrado que es ser una pésima inversión si vemos desde los 1980. O sea, ¿qué significa esto? Esto significa que cuando tú comparas invertir en acciones, invertir en fondos de acciones, cuando tú inviertes en el mercado de valores versus invertir directamente en oro, vas a catch up con la inflación, vas a poder protegerte mejor de la inflación si no inviertes en oro. Así que antes se creía que era más estable, más conservador, pero se ha demostrado de que no, de que realmente invertir en oro no te protege contra la inflación, al contrario, te pone más vulnerable. Otra herramienta que se habla mucho es invertir en renta fija. Invertir en renta fija como una manera de preservar tu dinero. Y sí hace sentido porque estás invirtiendo en un activo que te está generando una renta fija, y este es el ejemplo de los bonds, de los bonos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tú estás invirtiendo en esta renta fija? Estás recibiendo, vamos a poner un ejemplo, $1,000 al mes. Estás recibiendo $1,000 al mes de esta inversión que tú hiciste en un bono.
Te pregunto, en lo que hemos hablado, ¿estás protegiéndote contra la inflación? Buena pregunta, ¿verdad? La respuesta es que no. La respuesta es que estás recibiendo una cantidad fija todos los meses, lo que significa que los $1,000 que recibiste en enero y los $1,000 que recibiste en diciembre no valen lo mismo. Estás recibiendo menos dinero. En papel recibes lo mismo, recibes los mismos $1,000, pero con lo que tú puedes comprar ese dinero no es lo mismo porque la inflación está afectando esa renta fija que estás recibiendo. Así que de esta manera, la renta fija no se hace tan atractiva al momento de tú protegerte contra la inflación. Así que por eso vamos a hablar sobre cómo protegerte, cómo tú te proteges. Así que la respuesta es con las inversiones. Vamos a hablar sobre 6 tipos de inversiones con lo que te puedes proteger. Ok, claro, ya te hablé del oro, como muchas personas piensan que se protegen y no. Ya hablamos sobre los bonos. Los bonos también se conocen como TIPS. Es el acrónimo de invertir en bonos. Y también hablamos porque quizás no son las mejores. Otra opción de cómo protegerte es invertir en commodities, invertir en la materia prima. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de la inflación, del aumento en productos, aumento en servicios, la materia prima se vuelve escasa. Así que dependiendo cuánto tú inviertas en los commodities, pues tienes un chance, ¿no? Tienes una ventaja para catch up con el inflation. Sin embargo, hay que tener un poco de cuidado invirtiendo en los commodities. Por lo general, los commodities pues se tardan mucho más en darte un rendimiento. Incluso los commodities se compran en otro mercado. Ya no estamos hablando de un mercado de valores. Estamos hablando que se venden y se compran en el mercado de los futuros. Así que es un poco diferente. Si es una opción que quieres usar para protegerte, te recomiendo que lo estudies bien, que lo entiendas y que sepas dónde estás poniendo tu dinero. Otra opción para protegerte sobre la inflación es invertir en bonos, pero a corto plazo. Invertir en short term. ¿Por qué? Porque esto significa que no estás recibiendo una renta fija por 1 año, por 2 años, por 3 años. No, estamos invirtiendo a 3 meses, a 6 meses. Así que en un periodo más corto sí puedes tener ventaja y protegerte sobre esa inflación a largo plazo. Así que otra de las maneras en la que puedes protegerte es invirtiendo en bienes raíces. Y esta es un área un poco sensitiva cuando estamos hablando de la inflación porque suben los precios de bienes raíces. Entonces, ¿cómo invertir en bienes raíces te va a proteger? Bueno, aquí es que vamos a hablar sobre el apalancamiento. El apalancamiento, ¿por qué? Porque si tú estás tomando una hipoteca, un préstamo para invertir en bienes raíces y, ojo, estoy hablando de una inversión en bienes raíces, no estoy hablando de comprar tu primera casa, no estoy hablando de comprar tu hogar donde tú vives, tu primera residencia, ¿ok? Tu primary residence, tu residencia principal, porque es que si no te está generando un ingreso, pues es una deuda, ¿no? Es un gasto. Así que cuando te hablo de bienes raíces, no te estoy hablando de residencia principal, te estoy hablando sobre una propiedad de inversión que te va a generar ingreso. Así que, ¿cómo esto puede protegerte en la inflación? Bueno, bienes raíces te puede proteger en la inflación si estás usando el apalancamiento, si estás tomando dinero prestado a 1% más bajo, ¿no? De lo que está subiendo la inflación. Lo que significa que si tú tomas prestado hoy $100,000, lo vas a pagar por un periodo de tiempo, pero entonces ese dinero básicamente pues vale menos en el futuro. Si la inflación está alta en el caso del préstamo. Así que esto es un poco complejo de quizás de entender si lo estás escuchando, quizás es más fácil verlo de forma gráfica. Ustedes saben que yo hablo mucho de invertir en bienes raíces y claro, en mi nuevo programa que va a salir ya pronto, está pendiente. Vamos a estar hablando sobre no tan solo cómo usar el apalancamiento, cómo usar bienes raíces para generar un ingreso pasivo, sino también cómo lo puedes usar para ayudarte a protegerte contra la inflación y hyperinflation
a largo plazo. Así que eso es una manera estratégica que hay que hacerlo. No todas las inversiones en bienes raíces te van a proteger contra la inflación, pero hay muchas que sí. Y otras dos opciones para protegerte contra la inflación, invertir en criptomonedas. Saben que las criptomonedas son muy volátiles en este punto. ¿Por qué? Porque son decentralized. Como son decentralized, de alguna manera puedes invertir en lo que son las criptomonedas para hacer tu dinero crecer. Recuerda que si vas a invertir en criptomonedas, edúcate sobre el tema, asegúrate que sabes lo que estás haciendo, que sabes lo que estás comprando y que no estás haciendo trading, que no estás vendiendo y comprando todos los días, todas las semanas, sino que estás haciendo unas inversiones a largo plazo donde puedas ver tu retorno, donde puedas ver tu ROI. Sabes que personalmente mi % en mi cartera de inversiones, en mi portafolio de inversiones es bien poquito. De hecho, yo tengo menos de 1% en criptomonedas. Bueno, porque no es mi estrategia principal. Y segundo, porque es bien arriesgado. Si tú estás empezando a invertir, si tu tolerancia al riesgo no es muy alta, esos son un tipo de inversión pues que es bien volátil, que significa que puede bajar rápido, puedes perder dinero. Así que siempre invierte dinero que no necesitas para pagar tus gastos. Así que si te interesa más, ya a partir del próximo año vamos a tener dentro de la academia un programa con un experto en este tema, donde vamos a estar hablando de esta clase, ¿no? de inversiones, este tipo de inversiones. Y la última opción y la opción favorita y la que ha sido probada que sí te protege contra la inflación es invertir en acciones, invertir en stocks. Invertir en stocks no tan solo ha demostrado ser la mejor estrategia para protegerte contra la inflación. Esto significa, para las personas que están aquí escuchándome, que son alumnas de la academia, esto significa que durante un periodo de inflación alto, tú puedes ajustar los porcientos de tu portafolio. Que si tú tenías un 80-20 entre acciones y bonos, en un momento de inflación puedes cambiar esos porcientos para ajustarte. Así que aquí es que estamos hablando de una manera estratégica, cómo tú entiendes cómo te puedes proteger para entonces ajustar tu cartera de inversiones, tu portafolio de inversiones. Pero ¿por qué las acciones? Porque las acciones, los stocks, es una excelente estrategia de inversión. Bueno, lo primero es que estás invirtiendo en renta variable. En renta variable, tú sabes que cuando compras acciones, estás comprando compañías, te haces dueña de una compañía. Y esas compañías o venden productos o venden servicios, ¿verdad? Entonces, esos productos y esos servicios que las compañías están vendiendo van a subir de precio. ¿Por qué suben de precio? Bueno, van a subir de precio por todo lo que estamos hablando de la inflación. ¿Qué pasa? Que cuando las compañías están vendiendo estos productos y estos servicios más altos, el consumidor paga más. Claro, tú puedes estar en el lado del consumidor de una compañía y también puedes estar al lado de inversionista, ¿no? De esa compañía. Así que inviertes en una compañía que vende productos que cuentan más, el precio sube, tú pagas más y esto significa que las ganancias de esa compañía aumentan. ¿Y qué pasa cuando las ganancias de la compañía aumentan? Bueno, aumentan las ganancias para los inversionistas en general. Así que vemos esta cadena de causa y efecto de cómo no tan solo invertir en stocks te ayuda en general, pero cómo te ayuda en contra de la inflación, de estas causas de la inflación a protegerte. Así que al fin y al cabo estas ganancias se ven reflejadas en un aumento en las acciones de esa compañía y entonces esto te beneficia a ti como inversionista directamente y entonces va a aumentar lo que es tu portafolio de inversiones. Así que por eso es que al tú invertir en el mercado de valores, invertir en acciones, invertir en stocks para protegerte contra la inflación, tu portafolio va a crecer al mismo ritmo que va creciendo la inflación, incluso puede crecer mucho más de lo que está creciendo la inflación. Por ejemplo, digamos que la inflación este año ha sido de un 6.2%.
¿Cuánto ha crecido el mercado de valores este año? Mucho más de un 15%. Yo creo que ya está llegando a un 20%, ¿no? De cuánto ha crecido este año. Esto lo vamos a saber a fin de año y te voy a estar diciendo en los próximos episodios. Pero vemos que cómo invertir en el mercado de valores directamente te está protegiendo contra la inflación porque tu dinero está creciendo más rápido. Así que es importante entender cómo funciona esto. ¿Cómo es que funciona la inflación? ¿Cómo varía dependiendo del país y del estado donde tú vivas? Porque aún dentro de Estados Unidos, la inflación no es igual en todos los estados. Lo que se reporta, este 6.2% es un promedio a nivel del país entero. Así que la inflación en San Francisco no es lo mismo que la inflación en Minnesota, ¿ok? Así que es importante entender esto para que si quieres usar lo que es mudarte de estado, mudarte de país para protegerte de cierta manera contra la inflación. Y esto es algo que lo puedes tomar en general mientras estás creciendo tu portafolio o mientras estás retirado o retirada. Así que ya entendemos cómo estamos creciendo la inflación, cómo puedes protegerte, qué cosas puedes hacer. Déjame darte un tip, una notita de cómo estás siendo vulnerable. Una de las razones que somos muy vulnerables contra la inflación es teniendo dinero ahorrado por encima de lo que es tu fondo de emergencia. ¿Qué significa esto? Esto significa que tu fondo de emergencia, eso que tú necesitas 3 meses, 6 meses para pagar por tu estilo de vida, eso sí va en una cuenta de ahorro, eso no se invierte en una cuenta de ahorro de high yield, ¿no? Que te paga un por ciento un poquitín más alto, pero nunca va a igualar lo que es la inflación. Así que si tú ya tienes tu fondo de emergencia, tienes dinero adicional ahorrado, que no está invertido, está perdiendo con la inflación. ¿Qué significa? Que el dinero que tú tienes en esa cuenta de ahorro este año vale 6.2% menos de lo que valía el año pasado. Así que esta es una manera en la que muchas veces somos vulnerables sin saberlo y por esto es importante que te protejas. Que te protejas, ¿por qué? Porque no tan solo esto te afecta hoy. La inflación también te va a afectar en el futuro cuando tú estás planificando retirarte, cuando tú estás planificando lograr tu independencia financiera. Así que si has asistido a mis talleres, si me has escuchado hablar mucho más sobre la independencia financiera, usamos una regla, la regla del 4%, ¿no? Para lograr tu IF, para calcular tu número de independencia financiera. Y quiero hacer esta nota aclaratoria de que cuando usamos esta regla del 4%, ya estamos tomando en cuenta la inflación. No el hyperinflation, pero sí estamos tomando en cuenta una inflación saludable, porque sí hay que tomarla en cuenta, porque se espera que sí vayas a pagar más. Así que, resumido, ¿qué significa? Significa que si tú sacas un 4% de tu portafolio por 30 años, la probabilidad de que tu dinero te dure por esos 30 años es un 95%. ¿Ok? Tú creces tu portafolio de inversiones y le sacas un 4% por los próximos 30 años, pues un 95% de probabilidad. Claro, esto es invirtiendo. De hecho, esta gráfica en mi taller de 4 pasos para lograr tu independencia financiera y yo te explico exactamente qué por ciento debería ser renta fija, qué por ciento debería ser renta variable, estadísticamente, ¿no? Para que tengas este 95% de probabilidad. Dependiendo de cómo son los porcientos entre renta fija y renta variable, este por ciento varía, ¿ok? Puede bajar, puede subir, ¿ok? Así que es importante que cuando tú haces estos cálculos, cuando tú haces esta estrategia, si tú te vas ajustando, si cuando tú vas en tu camino a planificar tu independencia financiera, al mismo tiempo te vas ajustando a la inflación, este por ciento va a aumentar. Que de un 95%, ¿no? Va a aumentar a mucho más. Y esto lo he visto yo personalmente y otras personas también, ¿no? Que han crecido su portafolio. ¿Por qué? Porque te vas a ir ajustando a esa inflación variando tu estrategia de inversión. Variando esa estrategia para que entonces tú puedas, que esas ganancias que tú estás, como está creciendo tu portafolio mensualmente o anualmente, es mucho más de lo que va creciendo la inflación.
Así que bien importante que tengas esto en cuenta, que sepas no tan solo cómo te está afectando la inflación ahora, pero cómo te va a afectar en el futuro. Cómo tú tienes que empezar a invertir con estrategia para que cuando tú logres tu independencia financiera, si de aquí a 20 años también tenemos un periodo de hyperinflation, tú sepas cómo protegerte, tú sepas cómo cambiar tu portafolio o cómo tú puedas manejar tu portafolio para ajustarte a esa inflación, para irte preparando. Así que vamos a resumir por acá. Lo primero es cómo irte preparando, invertir en acciones, invertir en renta variable, porque esto te asegura que tu dinero va a crecer a la inflación. Claro, no es 100% seguro. Recuerda que esto es totalmente educativo y que siempre existe el riesgo de que el mercado baje y que tus acciones caigan. Así que por esto, una manera es evitar vender cuando el mercado está abajo. ¿Cómo tú evitas vender cuando el mercado está abajo? Pues esto es teniendo un fondo de emergencias, que cuando tú tienes ese fondo de emergencia y el mercado baja y ya tú estás retirado, digamos que ya tú te retiraste, retiro temprano, estás viviendo de ese portafolio de inversiones, 4%, 5% al año, pero este año el mercado bajó. Mira, pues entonces tú tienes tu fondo de emergencia, que el fondo de emergencia viene al rescate una vez más para que tu plan de independencia funcione de una manera saludable y optimizada. Así que vamos a verlo, y a mí me encanta hacer esta analogía de que cuando tú estás trabajando y creando ese portafolio de inversiones, tu fondo de emergencia te ayuda en el caso de que tú pierdas tu ingreso. Si tú pierdes tu ingreso, pues entonces tienes tu fondo de emergencia. Pues de la misma manera podemos ver esta analogía, que si tú estás viviendo de tu portafolio de inversiones y el mercado baja, bueno, pues también usas tu fondo de emergencia porque no vas a vender eso. Así que es una analogía un poco fácil de entender. Otra cosa importante que discutimos es que siempre está la opción de tu viajar, siempre está la opción de tu mudarte a otros lugares donde la inflación es más baja que donde tú vives actualmente. Y esto también va a ayudar a que tu estrategia de independencia financiera funcione, porque entonces va a aumentar la probabilidad de que tu dinero te siga generando más dinero y que puedas seguir viviendo de él porque te estás mudando y estás viajando al mismo tiempo a un lugar donde la inflación es más baja. Así que esto es un resumen sobre qué es la inflación, cómo protegerte y qué tipos de inversiones, qué tipos de herramientas de inversión puedes usar para protegerte. Quiero terminar con una nota final de que es importante dejar de perseguir objetos brillantes que pueden poner en riesgo tu estrategia a largo plazo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en estos momentos nos ponemos más vulnerables buscando, déjame invertir en esto porque parece bueno, porque no parece bueno, déjame invertir en este bond, déjame invertir en esto de oro, me dijeron esto. Mira, eso muchas veces lo que hace es distraernos, lo que hace es ponernos más vulnerables y puede poner en riesgo, ¿no?, lo que es tu plan a lograr tu independencia financiera. Así que es importante que aún en estos tiempos de inflación, probablemente hyperinflation, todavía no sabemos, prontamente sabremos, que sepas dónde estás poniendo tu dinero y que sepas que ese dinero que tienes ahorrado, que no está perdiendo con la inflación, y que también sepas que esa estrategia de inversiones que estás usando te está ayudando a protegerte, que no estás invirtiendo por invertir, que no estás persiguiendo esos objetos brillantes y que lo que estás haciendo está funcionando para ti y lo estás haciendo de manera optimizada, de manera educada. Así que este es el tema que tengo para ti hoy sobre la inflación. Espero que hayas aprendido, espero que te haya gustado. Recuerda pasar por mi página web @inversionistagao y ahí vas a ver más visuales, vas a ver más videos donde te hablo sobre más ejemplos de este tema de la inflación. Recuerda que siendo inversionista,
si lo eres, si aún no lo eres, como quiera la inflación te está afectando a ti, a tus familiares, a todo el mundo, ¿no? Porque es un efecto global. Pero sin embargo, si ya eres o estás preparándote para convertirte en inversionista GAO, es una de las mejores herramientas, es una de las mejores estrategias que puedes usar para protegerte contra la inflación. Así que esto es todo por hoy. Estoy bien feliz de que mi garganta pudo hablar por estos 30 minutos. Así que gracias a ti por estar al otro lado. Gracias por escucharme. Si el audio hoy no se escuchó muy bien, es que todavía no estoy en mi estudio. Todavía no estoy grabando. Estoy todavía con versión móvil, no grabando de otro lugar. Te cuento más de esto en el último episodio del diario de una inversionista. Así que gracias por estar aquí, gracias por estar al otro lado. Recuerda, si encontraste valor en este episodio, déjame tu reseña escrita en la plataforma de Apple Podcast, compártelo con tus familiares, compártelo con esa amiga que sabes que se puede beneficiar de este contenido. Aprecio mucho que estés regando la voz sobre este podcast. Ya estás más cerca de convertirte en una inversionista GAO. Bye bye.